Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta última jornada del Congreso Internacional de Educación, Repensando la Educación, Lecciones Aprendidas desde la Pandemia. Saludamos a nuestros prestigiosos expositores que nos acompañan esta tarde. Damos también la bienvenida al público que nos acompaña. Esta tarde continuamos con el eje Ciudadanía y Educación. La educación humaniza, ese es su sentido, y el ejercicio ciudadano evidencia el deseo de construir una sociedad basada en los derechos humanos, fomentar la cohesión social, hacer oír nuestra voz para influir en la toma de decisiones y lograr el cambio. Y finalmente, ser el sujeto y no el objeto de nuestras propias vidas. Para reflexionar en torno a este eje, contamos con la presencia de 3 profesionales quienes tienen como actividad principal promover el ejercicio de la ciudadanía plena. En primer lugar, participará el magíster Jorge Gustavo Nakamura Flores, regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Él es magíster en Educación con mención en Teoría y Gestión Educativa por la Universidad de Piura. Tiene una especialización en Marketing y Comunicación Política en UNIR España. Un diplomado en Gestión del Talento en STAM, licenciado en Filosofía y licenciado en Educación por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Es director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, profesor de BDO Consulting Paraguay de la Escuela de Gerencia Europea en la República Dominicana. También es profesor de la Universidad Camilo José de Cela en España y de la Universidad Magno Americana en México. Conductor del programa Hablemos de Políticas Públicas en Red de Comunicación Regional. Es ex asesor principal de la Comisión Especial Seguimiento para la Incorporación del Perú a la OCDE, Congreso de la República. Consultor de programas y políticas educativas en UNESCO, Banco Mundial, ESAM, Fundación Telefónica. Ha sido miembro del Comité de Educación de la Cooperativa Pacífico. Ha sido profesor de posgrado de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, profesor invitado y miembro del Comité Consultivo de la Universidad Católica San Pablo Arequipa, exdirector del Departamento de Educación de la Asociación Peruana Japonesa. Magíster Nakamura, cuenta usted con 10 minutos. A los 3 minutos le avisaré para que usted pueda manejar los tiempos pertinentes. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y gracias a la Municipalidad Metropolitana de Lima y obviamente a la Universidad, la UNIFE, que nos ha dado este espacio para reflexionar y compartir con ustedes. Agradecer a todos los organizadores, ¿no? Yo tengo que agradecer, bueno, si antes hablamos de educación y ciudadanía, hay que ser agradecidos. Y agradecidos primero por Rafael, que ha organizado esta parte como equipo de la municipalidad, pero tengo el gusto también que la actual decana ha sido mi profesora de educación de la UNIFE, y eso hay que reconocer a los maestros cuando dejaron huella en cada uno de ustedes. Creo que eso es importante para reconocerlo. La señora Mónica Escalante, que tuvo el gusto de enseñarme algunas materias de educación, y eso creo que es honroso siempre reconocer a los maestros que tuvimos en nuestro recorrido y seguimos aprendiendo. Yo como regidor en realidad vengo a compartir con ustedes 3 preguntas fundamentales, porque muchas veces en el sector de educación y durante toda esta jornada han hablado de muchos temas de educación, han hablado de educación, he escuchado de inteligencias múltiples, se ha hablado de lo que hace la Municipalidad Metropolitana, en fin. Pero el tema de educación y ciudadana tiene 3 preguntas fundamentales, yo creo. La primera que hay que hacernos es una educación para la ciudadanía, educación y ciudadanía, y educación ciudadana. Se habla mucho con estos términos, ¿no? Y se mezcla durante todo este tiempo. Bueno, la primera pregunta hay que entenderlo desde una convivencia democrática. O sea, la educación para la ciudadanía, en el fondo, tiene la base de la democracia. Ya van a decir algunos que me están escuchando, empezó el político, sí, pues es la democracia. Pero la democracia entendida desde las personas, no desde el punto de vista de la gestión pública, queridos amigos, o desde la política. Es desde el punto de vista del ciudadano, de este ciudadano de a pie, que es un ser obviamente individual y es un ser social. Entonces las ciudadanías se tienen que entender de ahí.
esta educación para la ciudadanía, empezando por el ser humano, por una persona, ¿ok? En su total integralidad, y desde ahí entender esta educación para la ciudadanía. Pensando siempre como dicen en educación, en el alumno, bueno, acá hay que pensar en el ciudadano. Y cuando digo el ciudadano, es un ciudadano de a pie, no el político, no el gestor público, sino ese que permite que el Estado pueda trabajar, y deberíamos trabajar para ellos. Eso es la primera reflexión que hay que entenderlo desde la educación para la ciudadanía. Entonces, claro, algunos me pueden decir, ¿y entonces cómo se hace en una municipalidad? Porque claro, existen 3 niveles de gobierno, ¿no? Existe el gobierno nacional, el gobierno regional y una municipalidad. Lima tiene una particularidad que es un híbrido entre región y municipalidad metropolitana. ¿Cómo lo tiene que hacer? No voy a entrar al tema de las competencias, porque la verdad eso es un tema de si la competencia en educación o salud, que hoy en política está en boga, ¿no? El nuevo alcalde, ya que entra el próximo año, está hablando de eso, pero yo no me voy a meter en ello, porque eso es un espacio distinto. Lo que sí hay que buscar es que desde la municipalidad y desde un gobierno regional, si tiene las competencias en el sector de educación, y hablar de educación ciudadana, lo primero que tiene que buscar es el bienestar, el bien vivir del ciudadano. Esa es la razón fundamental de la educación, de la ciudadanía, desde una municipalidad. La municipalidad está hecha para buscar el bien vivir del ciudadano, de ese que paga los arbitrios, de ese ciudadano que puede ser un ambulante, que puede ser un cobrador, que puede ser un empresario, todos. Es la calidad de vida del ciudadano, y a todos por igual, ¿ok? Entonces, de acuerdo a sus necesidades. Eso es lo que hay que entender. Ahora, con la segunda pregunta, educación y ciudadanía, ahí entra en un conflicto, ¿no? Porque siempre los que estamos del lado de la educación decimos, bueno, educación es formación. Sí, es formación. ¿Y la ciudadanía qué busca? ¿Y a quiénes formas? Es la pregunta que hay que hacernos. Al ser humano. Y por tanto, si tú formas al ser humano, estás formando a un futuro ciudadano. Y entonces ahí entra una pregunta que hay que hacernos y como reflexión profunda, antes de hablar de otros temas, es qué clase de ciudadano o qué tipo de ciudadano queremos para nuestro país. Esa es la reflexión profunda. No, yo sé que en educación hablamos mucho de perfiles, este es el perfil de ingreso, de egreso, ok, pero ¿qué perfil de ciudadano queremos? ¿Qué perfil de peruano estamos buscando? Eso es lo que hay que reflexionar. A partir de ahí, de qué queremos, cómo lo enlazamos a las políticas públicas. Y cómo desde una municipalidad, desde un gobierno regional, desde el mismo Ministerio de Educación, se busca conseguir estos objetivos. Y ahí entra un tema fundamental, el tema de los valores. Y uno dice, bueno, queremos un ciudadano respetuoso, íntegro, educado, ¿no? Responsable, socialmente responsable, que se adapte con el ambiente. Ok, todo eso, ¿cómo se hace? Esa es la gran pregunta. El qué parece que ya está muy definido. Entonces ahora es el cómo. ¿Cómo hacer que esta educación para la ciudadanía se aterrice en todo ámbito? Y ahí entro a tallar desde varios aspectos. Uno, desde la sociedad civil. Creo que la sociedad civil es fundamental en la educación de la ciudadanía, ¿sí? Las instituciones, los centros de pensamiento. Perú, lamentablemente, son pocos centros de pensamientos que hay, o hay muy pocos. En el Perú no se apoyan mucho estos temas todavía, falta mucho, pero voy a ir un poquito más atrás. No solamente desde la sociedad civil, sino hablo desde la escuela y voy a ir más atrás, desde la familia. O sea, señores, no pidamos educación ciudadana o ciudadanía a la municipalidad o al gobierno regional o al gobierno central si en casa no empieza la educación para la ciudadanía. Las cosas se empiezan por casa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, empecemos a entender claramente que la educación ciudadana o la ciudadanía empieza en casa, empieza en el hogar. Cualquier tipo de familia, no me voy a meter en ese punto, simplemente empieza en casa. Y desde ahí se va germinando paulatinamente y es el ciudadano que tenemos. Si hoy nos preocupamos que hay crisis de valores, que la ciudadanía está convulsionada,
¿Que el mundo está convulsionado? Sí, está convulsionado. Pero ¿quién está convulsionado? No es no es la pared, no es la plaza de armas, por más que estuvo cerrado un tiempo y ahora ya no lo está. Es el ciudadano, el ser humano que está convulsionado. Y es por la crisis que estamos viviendo. Entonces, hay que entenderlo desde el punto de vista de la sociedad civil, desde la familia y desde la escuela. También la academia, el mundo académico, tiene que hacer su trabajo para la educación a la ciudadanía, ¿no? Se habla mucho que las empresas, hoy se habla de soft skills y se habla de todo ello, sí, pero desde ahí y desde las normas muy básicas empezará la educación de la ciudadanía. Y las universidades, las escuelas, los institutos trabajarán. Creo yo que hay mucho por hacer todavía en ese campo. Y ahora sí voy a tratar de cerrar para cumplir con el tiempo, es en el tema de la política y la gestión pública. ¿Sí? La educación de la ciudadanía entra, y ahí sí hago mea culpa, entra para todos. No pretendamos que la persona que debe cruzar el semáforo cuando está en rojo y no en verde, o no maneje ebrio una persona, o otras infracciones, hablo cosas mínimas, si no empezamos las autoridades a entender que somos autoridades no solamente porque nos dieron una medalla, sino porque tenemos que hacer vida y que la gente nos vea hacer las cosas. El día que entendamos eso, la política peruana e internacional va a comenzar a cambiar. No solamente hay que parecerlo, hay que serlo, señores. Y eso lo hablo así como actor político actualmente en la municipalidad. No solamente hay que parecerlo. Parecerlo es muy fácil, hay que serlo. Y hay que serlo en todas las dimensiones. En tu familia, en tu trabajo y por lo tanto en tu función pública. En todo ámbito, gobierno nacional, regional o municipal o metropolitano o distrital. Solo así enseñaremos a esos jóvenes el tema de educación ciudadana. Por eso quería hacer una reflexión del qué, cómo, pero también hacer un mea culpa y cómo nosotros tenemos que mostrar el ejemplo para que las cosas sucedan. No pensemos que educación ciudadana es cosa de los papás solamente, o es cosa de la escuela, o es cosa de la gerencia de educación de la municipalidad o de la universidad, sino también de los actores políticos y cómo nos comportamos, cómo somos íntegros, ¿ok? Íntegros en todo sentido, y así los digo, cero coimas, cero sobres bajo la mesa, y con una transparencia clara. Solo así vamos a volver a reivindicar el concepto de ciudadanía y el concepto de que la gente puede entrar, incluso jóvenes, en el respeto. Porque lo que te dicen es, ¿yo por qué tengo que respetar si tú no respetas las normas? Entonces, empecemos a respetar nosotros como actores políticos, como actores académicos, como padres de familia, y después exijamos a los demás. Primero es el ejemplo, el ser, antes que el parecer. Así que muchísimas gracias por este espacio y quería dejar esta reflexión con ustedes. Muchísimas gracias, Magíster Nakamura, por estas reflexiones que abren un abanico de posibilidades para reflexionar, repreguntarnos y plantear no solamente nuevas políticas públicas, sino, como usted muy bien lo ha dicho, nuevas conductas, nuevos comportamientos que sirvan de referente. Vamos ahora a continuar con la participación del profesor Elí Ocaña Alejo. Él es decano del Colegio de Profesores del Perú, es docente de educación primaria, egresado del ISP de Pomabamba, Ancash, formador docente en el ISP Virgen de las Nieves de Sihuas y la Universidad Los Ángeles de Chimbón, con sede en Sihuas. El maestro Elí Ocaña ha sido capacitador en temas de educación, presidente de la rama magisterial en el periodo 2011 al 2015. Tiene estudios concluidos de maestría de gestión pública en la Universidad San Martín, ex asesor del director de la Biblioteca Nacional del Perú y ex director técnico del Sistema Nacional de Biblioteca, ex director de la Gran Biblioteca Pública de Lima entre el 2016 y 2017. Es coautor del libro Ancash, Capital Cultural y Educación,
junto con Wilfredo Capsoli Escudero. Pertenece al equipo colaborador en la Mesa de Desarrollo Docente del Consejo Nacional de Educación. Profesor Ocaña, usted cuenta con 10 minutos. A los 3 minutos le haré una señal para que pueda controlar el tiempo de su intervención. Lo escuchamos, maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi saludo cordial a Consuelo Cosío Morales, a Margarita Segarra y a Rafael de la Piedra por haberme permitido participar en esta importante actividad. Mi saludo y agradecimiento a la Universidad Femenina Sagrado Corazón de Jesús, IFE, y a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Efectivamente, ciudadanía tiene que ver con muchos temas que ha comentado mi antecesor. Y de mi parte quiero compartir unas diapositivas. Aquí hay varios temas que es importante puntualizar. ¿Qué entendemos por ciudadanía y qué entendemos por educación y en qué momento se entrelaza ciudadanía y educación? En realidad no hay un entrelazamiento, no hay una separación entre ellas. Al contrario, es una articulación permanente. Son cosas de un mismo proceso. Pero para cuestiones didácticas y metodológicas, hay que entender que ciudadanía es un conjunto de derechos y también deberes, obligatorios para los individuos que comparten un territorio denominado nación. Y en el mundo de hoy, la nación está compuesto por fronteras, de tal manera que en la misma Comunidad Andina de América, por ejemplo, tenemos varias naciones, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y otras, que legislan, que se rigen con determinadas normas y leyes. Y podríamos entender que ciudadanía es esa parte de un espacio en el planeta. Pero nos habla Edgar Morin que la ciudadanía, como algo universal, permitiría entendernos que somos parte de un todo, parte de la Tierra, parte del universo, y como tal hay que hablar de lo que es la ciudadanía planetaria en el sentido humanista, en el sentido solidario, en el sentido de integralidad para vernos todos como personas únicas, valiosas y también integradas. Pero esto también significa que la ciudadanía debe ser entendida como fruto del desarrollo de la conciencia de la persona. Esa conciencia solidaria como con una natural progresión del concepto de ciudadanía. Es decir, ciudadanía no es un proceso estanco ni es un proceso que avanzas de un punto A a un punto X, sino significa un proceso permanente de desarrollo humano en base a nuestros conocimientos, a nuestra integración, a nuestro pensamiento y a otros procesos de integración que puede haber de personas, de familias y de pueblos. En buena cuenta, lo que se trata es de conservar la especie humana en un planeta sano, vivible, en un planeta donde todos nos podamos entender. En todo caso, es un espacio de paz y de tranquilidad para poder lograr el desarrollo pleno de la persona. Pareciera idealista, sin embargo, eso debe ser el proceso natural de la humanidad. Y educación entendemos como un proceso sociocultural que se desarrolla en un contexto histórico y social. La educación nunca es de la misma manera en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Obedece a condiciones del entorno político, entorno social, de las aspiraciones o propósitos que se coloca un determinado gobierno, un determinado momento histórico, de tal manera que es un proceso también en constante cambio. La educación, ¿qué es lo que busca? Busca el desarrollo de habilidades, de destrezas, de valores y también de la maduración de la conciencia ciudadana. Y esta educación que nosotros observamos que se desarrolla en la sociedad y, como dijo mi antecesor, se desarrolla en la casa, se desarrolla en la calle, se desarrolla en una institución educativa, pero por eso justamente hay tres formas de educación. Uno es la educación formal, la otra es la educación informal y la otra la no formal. La formal es aquello que tiene un sistema educativo, aquello que está estructurado, en este caso, en el caso peruano, podemos hablar desde lo que es educación inicial, primaria, secundaria, superior, universidades, pedagógicos, pero también centros de formación que pueden ser nacionales o internacionales. En cuanto a lo informal, es el aprendizaje en la vida misma, la universidad de la vida que decimos en la calle, y la no formal es aquello que se imparte a través de los medios de comunicación, los periódicos, las revistas, las instituciones, organizaciones en el cual uno participa. Pero todos esos procesos, todos esos espacios deben permitir el desarrollo de la ciudadanía. En nuestro país hay una organización, Consejo Nacional de Educación, el que se encargó por encargo del Ministerio de Educación
proponer, por ejemplo, un proyecto educativo nacional. Se trabajó del año 2013 en adelante, el 2006 se tuvo el proyecto educativo, el primer proyecto educativo nacional, el 2007 fue aprobada por el gobierno de Alan García, y en el año 2017 estaba culminando y se hizo algunas evaluaciones del proceso, del desarrollo de este documento. Sin embargo, el año 2020 nuevamente se les encarga proponer un proyecto educativo que han llamado 2036, es decir, un proyecto educativo hasta el año 2036 con una duración promedio de 15 años, y ponen como un concepto importante en el documento. Dice, ¿qué es ciudadanía para el Consejo Nacional de Educación? En el proyecto educativo nacional. Dice, todas las personas, sin distinción de ningún tipo, puedan ejercer plenamente sus derechos, entre ellos lo que es educación, lo que es salud y vivienda y otras más, y obligaciones con sus pares en su comunidad y el mundo. Cuando hablamos de ejercer plenamente sus derechos, estamos hablando de varios derechos, entre ellos, por ejemplo, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales. Entre los derechos civiles que debemos fortalecer en la educación está la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho a tener una inclinación religiosa, el tema de la propiedad, grande o pequeña, el tema de la justicia, el trabajo, la información, el derecho a la vida. Son derechos civiles inalienables que se debe proteger y que la persona por sí, con un desarrollo educativo y también parte de su proceso de maduración, debe tener como natural para lucharla y para lograrla. Sin embargo, estos derechos que están en la primera parte de las civiles, que considero que son las que son más trabajadas desde la escuela. Pero los siguientes derechos, que son los derechos políticos y sociales, lamentablemente no es visto como tal. En cuanto a lo que son los derechos políticos, dice, por ejemplo, el derecho a la participación. Esto en tu condición de elector o ser una persona para asumir un cargo o una responsabilidad en el Estado, en cualquier nivel del Estado. El primer nivel, el segundo nivel o el tercer nivel. Pero además también no solamente participar, no solamente elegir, sino también la posibilidad de controlar, la posibilidad de hacer seguimiento, la posibilidad de fiscalizar. Por otro lado, también es la capacidad de elegir el acceso a algunos cargos de responsabilidad, en tanto tú puedas hacer carrera como profesional o como persona para poder asumir esa responsabilidad con los encargos que te puede hacer la persona que te acompaña, te elige, pero también con la posibilidad de controlar o ser controlado. Una persona que no le gusta ser controlado, fiscalizado o que tenga seguimiento, obviamente no está con una ciudadanía que le permita demostrar su madurez. No tendría una ciudadanía plena porque sencillamente busca un espacio para él, pero más no el reconocimiento de los otros. Porque la ciudadanía tiene que ver también con el reconocimiento de uno mismo, que tiene que ver con la autoestima y tiene que ver también con la libertad. Sin embargo, también tiene que ver con que uno reconozca a los demás como personas o seres importantes. En los derechos sociales tenemos el derecho al bienestar, la necesidad de la tranquilidad, de la paz, la seguridad económica, que tiene que ver también con el derecho al trabajo o el derecho de tener empresa o hacer empresa, la seguridad social, que tiene que ver con la vida, con la salud, con el pensamiento de tu situación en el futuro, por ejemplo, la jubilación. La convivencia en la comunidad de pertenencia, es decir, de donde eres, es como por ejemplo, los shipibos que viven acá cerquita a Lima, pero la posibilidad que ellos tengan para su desarrollo y las facilidades que se les brinden para tener ese desarrollo. El tema de la justicia social, que ahondarlo también nos lleva lamentablemente a encontrar no solamente problemas, sino también potencialidades, ¿no? La lucha porque las cosas se hagan bien. Dentro de este proceso, ¿cómo entendemos a la educación? La educación debe preparar al hombre para tener la plena capacidad de hacer efectivo el ejercicio de estos derechos, el ejercicio de esta ciudadanía que decimos, los derechos civiles, los políticos y los sociales. La escuela, las universidades nos estarán preparando para eso. Actualmente solemos escuchar en la calle cuando dicen, por ejemplo, político, detesto a los políticos, cuando la política naturalmente debe ser el ejercicio pleno de todo ciudadano. En todo caso, quienes podrían decir ellos significa que no tienen la formación política necesaria como para hacer valer sus derechos y también poder organizarse y dirigir una situación determinada en un Estado. ¿La educación de nuestro tiempo está preparando al hombre para ejercer esos derechos?
Sería una pregunta interesantísima que debe estar orientado no solamente para las universidades, sino también para la misma escuela. ¿Cuáles son Profesor los Eli, límites? nos queda 2 minutos. Muchas Gracias. gracias. ¿Cuáles son los límites y las posibilidades para lograr que nuestros ciudadanos tengan plenamente el conocimiento de sus derechos políticos, civiles y sociales? ¿Cómo nos organizamos en la calle? Yo creo que son muchas. Aquí algunos temas que quiero tomar en cuenta para reflexionar. Uno es, hay que reconocer nuestra realidad. El Perú es un país multicultural. Vernos geográficamente de Tacna a Tumbes, vernos de Lima a Iquitos, pero también entender nuestra diversidad geográfica. No tenemos costa, sierra y selva, tenemos una riqueza ingente allí. ¿Cuánto de ello disfrutan los ciudadanos? Tenemos una cultura milenaria, más de 5.000 años. Caral es la demostración que el Perú tuvo la ciudad más antigua de América. Y por tanto, esa historia, cuánto estamos reconociendo y valorando y cuánto de ella estamos desarrollando en las escuelas y en las universidades. Y por otro lado, la comunidad andina. En la época incaica, el Tahuantinsuyo llegaba hasta Argentina y por el norte hasta Ecuador y parte de Colombia. Sin embargo, actualmente esa comunidad andina que en organización existe necesita fortalecerla, pero también generar convivencia. Y el otro tema es la globalización, lo que Morín nos habla de la ciudadanía planetaria. ¿Cuántos de estos temas desde la escuela estamos trabajando? ¿Cuántos de ellas estamos construyendo para que nuestros niños y nuestras niñas se sientan ciudadanos no solamente de su propia comunidad, sino también del país y del mundo, y que se sientan valorados? Y por tanto, dentro de todo este proceso, necesitamos construir algunas cosas. Una conciencia democrática, participar y también fiscalizar, participar y hacer seguimiento. El procesamiento de la información, que tengamos la capacidad de recibir información de todo tipo, sin embargo, seleccionar lo correcto, ciudadanía con valores. Siguiente, ciudadanía dialogante e inclusiva, entender que somos diversos, pero que somos únicos, seres humanos, que debemos de entendernos, que las divisiones, las fronteras y otras son parte de las luchas de poderes locales, más no es la división que debe haber en la humanidad. Superar todo eso significa la madurez de la ciudadanía. Y finalmente la conciencia planetaria, entender que todos los seres humanos en la Tierra necesitamos vivir en paz, en tranquilidad, respetándonos dentro de la diversidad. Y eso que ocurre a nivel internacional, eso que planteamos a nivel internacional, es la que también se debe tener en cuenta en Lima, en nuestra gran ciudad multicultural, plurilingüe, una ciudad de todos los colores, pero que sin embargo todavía hay muchos rasgos de discriminación que en efecto nos hacen ver como que la madurez y que todo ciudadano necesita tener y mostrar en el ejercicio de sus derechos no están siendo dadas. Muchas veces tenemos dificultades para entendernos, para comprendernos. Hay todavía espacios que nos separan entre unos y otros, algo que debemos ir derrotando, algo que debemos ir despejando, algo que debemos ir dejando de lado con una buena gestión municipal, una gestión gubernamental y también de los sectores vinculados a educación, a cultura, medio ambiente, mujer y otras. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, maestro Eli, por estas reflexiones que nos hacen pensar en la importancia de la integración solidaria y respetuosa para tomar conciencia de esta ciudadanía nacional y planetaria desde el cumplimiento de nuestros deberes y la valoración de nuestros derechos. Tenemos ahora la participación de la maestra Inés Udó Tobar. Ella es consejera del Consejo Nacional de Educación, licenciada en Psicología, con mención en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Educación y en Política Educativa Internacional por la Universidad de Harvard. Ella ha dedicado su vida profesional al sector público. Apoyó al gobierno peruano en el desarrollo de políticas y programas para la mejora del financiamiento de la educación, gestión descentralizada, educación multigrado, educación socioemocional, prevención de la violencia escolar, acompañamiento pedagógico, formación docente y de directivos, evaluación docente y de aprendizajes y monitoreo de prácticas pedagógicas. Asimismo, ha realizado investigaciones y evaluaciones sobre el impacto de políticas y programas en el sector educativo. Anteriormente trabajó como especialista senior y consultora en el Banco Mundial en Washington, Beijing y Lima. Fue coordinadora de la Escuela de Líderes Iberoamericanos del IDEPUC
Tiene varios estudios de investigación publicados. Es fundadora del Tinqui Marca Academy. Magíster Kudó, cuenta usted con 10 minutos. A los 3 minutos le avisaré para que pueda regular el tiempo de su ponencia. La escuchamos. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Voy a ponerme audífonos. Para mí es un gusto estar aquí en esta conversación. Ahorita no veo a nadie. Para conversar sobre ese tema tan importante que es el rol de la educación para una ciudadanía plena, ¿no? Que es el tema, el eje del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Yo quería conversar un poco sobre qué entiende el PEN por este reto, ¿no? Porque en realidad se entiende desde el PEN que el reto de la ciudadanía plena tiene dos ejes fundamentales, ¿no? El primero es el de la pertenencia, ¿no? Que es el ser parte de una sociedad como ciudadano, ¿no? Como su integrante, ejercer, como lo decía el profesor anterior a mí, ejercer tu derecho a ser considerado un integrante de la sociedad, a recibir servicios, a participar, a ser elegido, ¿no? Pero la segunda dimensión de la ciudadanía plena es la participación entendida como tu responsabilidad de cuidar de esta sociedad a la que perteneces, ¿no? Y yo creo que es importante cuando hablamos de ciudadanía plena siempre mirar las dos dimensiones, porque esta de la responsabilidad pasa por, y según el pleno lo define, la capacidad de actuar de manera ética, de manera responsable, y sobre todo respetando la dignidad y la libertad de todas las personas a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, dice el PEN, ¿no? La ciudadanía tiene una doble dimensión. Por un lado, hace referencia a la forma como los seres humanos actuamos de modo cotidiano, afirmando los principios y valores democráticos, ¿no? Empezando sobre todo por la dignidad y la libertad de todos y la acción ética y responsable, ¿no? Y por otro lado, el hecho de pertenecer a una comunidad política, ¿no? Organizada en un Estado, pero que define los asuntos propios de la esfera de lo público, ¿no? Es decir, tener voz también, ¿no? Tener y en el recurso de este conversatorio se ha hablado bastante de la importancia y del rol de la educación en el desarrollo integral de los individuos, ¿no? El desarrollo de habilidades cognitivas, pero no solamente las cognitivas, las socioemocionales, los valores democráticos. Y yo no solamente suscribo todo eso, sino que está establecido en el PEN también como lineamientos, ¿no? Entonces, para esa conversación yo quería más bien llevar el foco un poquito hacia cuáles son nuestros desafíos como sociedad para avanzar en esta ruta de la ciudadanía plena, ¿no? Y para eso yo creo que es bien importante reconocer dónde estamos. Estamos en un momento crítico, ¿no? De nuestra historia como país. Hemos cumplido nuestros 200 años de independencia y aún así no logramos consolidarnos como una sociedad realmente integrada, realmente democrática, ¿no? Estable. Y en ese marco, educar para la ciudadanía es una tarea especialmente difícil y retadora, ¿no? Tanto para las familias, mamás, papás, como para los docentes y directivos, porque implica tratar de transmitir al estudiante una responsabilidad de tú debes ser un ciudadano de un país que en muchos casos no te termina de reconocer todos tus derechos, no se acuerda de ti necesariamente cuando estás pasando un momento crítico, ¿no? Como nuestros hermanos en estos momentos de las comunidades afectadas por el derrame en el río Marañón, ¿no? ¿Cómo enseña ciudadanía a alguien que no se siente ciudadano? Y ese es un tema realmente crítico, ¿no? Y
la base yo creo que está en que para hablar de ciudadanía plena necesitamos reconocer primero que en nuestra sociedad las reglas no están funcionando, ¿no? No hay predictibilidad, ni consistencia, ni muchas veces justicia en la aplicación de las reglas, de las normas, de las leyes para todos los ciudadanos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? A veces uno puede romper una regla, cruzar un semáforo en rojo o manejar un vehículo con 700 papeletas y llevar pasajeros y no pasa nada, ¿no? Puedes incluso justificarlo con razones válidas como no hay nadie en la calle o tengo que alimentar a mi familia. Y otras veces tus derechos se ven vulnerados por alguien que está rompiendo la ley y no pasa nada tampoco, ¿no? Y no se... ¿Cómo se traslada esto al ámbito de la escuela como una mini sociedad, ¿no? Y aquí es donde yo creo que la clave en la educación ciudadana es crear en la escuela una experiencia de convivencia en sociedad más cercana a lo que es la vida social que queremos, ¿no? No necesariamente la vida social que tenemos, pero sí la oportunidad de crear comunidades de aprendizaje en la que los estudiantes ejerzan su ciudadanía desde que ingresan los padres de familia, los docentes, los directores, donde se respete su dignidad y su libertad para tomar decisiones, donde los estudiantes pueden tener más libertad para tomar decisiones, porque un entorno educativo en el que no se trabaja en libertad, sino que los estudiantes tienen que hacer todo lo que les dicen, cumplir con todas las tareas, los exámenes, los deadlines, no poder ni siquiera ir al baño si tienen ganas de ir al baño, a menos que se les pida, se les dé permiso, ¿no? Un entorno así que no es suficientemente libre, no enseña a vivir en libertad. No ayuda a que los estudiantes desde pequeños, desde los 3 años, puedan incorporar esta gran responsabilidad que implica hacer ejercicio de tu libertad, ¿no? Los docentes y los directivos obviamente tienen miedo de qué pasa si yo anuncio en mi clase que cualquiera que quiera ir al baño puede pararse, ir al baño y luego volver, ejercer su libertad, ¿no? Para eso, lo primero que dirían sería, no, pero entonces todo el mundo se me va a parar y se va a ir, ¿no? Va a ser un caos, todo el mundo va a estar dando vueltas por todos lados, no se puede, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, pero luego esos niños en los que tú no confías para que ejerzan esa libertad, salen del colegio y no saben cómo operar en una sociedad en la que al final están lanzados, ¿no? para funcionar. Entonces, tenemos que retroceder mucho más y pensar en nuestro modelo pedagógico, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Los niños han ido a aprender a su casa y si tenían hambre, de repente podían ir al refrigerador, coger una manzana, comer mientras continuaba la clase, o pararse, ir al baño, volver. Y cuando han vuelto, muchos docentes, muchos directivos comentan, ¿no? Los estudiantes han desaprendido cómo estar en clase, han desaprendido cómo estar en la escuela, porque ahora no se quedan quietos, no siguen las normas, se paran y se van al baño sin pedirme permiso. ¿Dónde se ha visto esto, no es cierto? Pero esto nos está hablando de que en realidad los estudiantes han vivido fuera de la escuela, en sociedad, bueno, encerrados, pero ejerciendo un nivel de libertad que la escuela no les permite y que no les ayuda a regular de manera responsable, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de ciudadanos responsables si no podemos inculcar en nuestros niños estas nociones, ¿no? De, bueno, hay una norma y hay una, yo tengo libertad de ir al baño cuando quiero o de pararme si necesito estirar las piernas un rato, ¿no? Pero no puedo tampoco interrumpir la clase de todo el mundo, no puedo distraer a los demás, no puedo perderme e irme sobre pretexto del baño a hacer cualquier otra cosa y nunca volver, ¿no es cierto? Porque eso sería abusar de mi libertad y no actuar ni éticamente ni responsablemente, ¿no? Entonces, para que un niño tenga oportunidad de aprender a actuar ética y responsablemente, necesita tener oportunidades para fracasar, para fallar, para equivocarse, para cruzar la línea y que alguien le diga, esta línea la cruzaste y no se debe cruzar, ¿no? Para corregirse y para ir ejercitando esa libertad y esa conducta ética y respetuosa de los demás desde chiquititos, ¿no?
Si eso se hace en el sistema educativo desde pequeños, entonces es mucho más coherente hablar de una educación ciudadana integral, ¿no? Porque, como decía, los derechos y las responsabilidades solamente se pueden aprender ejerciéndolos, ¿no? Si nosotros no le damos voz a un estudiante LGTBI para defenderse en la institución educativa del bullying homofóbico, del maltrato que pueda recibir, no le damos, no le estamos respetando la dignidad y la libertad que se merecen en ese espacio, ¿no? Si naturalizamos ese tipo de violencia o discriminación en la escuela, o la invisibilizamos, ¿no? Y decimos, no ocurre, lo que estamos haciendo es deseducar en ciudadanía a esos estudiantes, ¿no? Al que recibe la discriminación, porque entonces sus derechos de participación y de pertenencia están viéndose claramente afectados, ¿no? No está pudiendo pertenecer a esa pequeña comunidad educativa plenamente, ni sintiéndose libre de ser quien es. Y por otro lado, estamos deseducando a quienes ejercen esa violencia o esa discriminación porque les estamos haciendo sentir que lo que hacen es aceptable o correcto incluso, ¿no? Y que por lo tanto ejercer sus derechos no implica necesariamente respetar la libertad y la dignidad de otras personas, ¿no? ¿Dónde se aprende eso? Eso se aprende en casa, pero también en la escuela, ¿no? Y también obviamente en el medio social, ¿no? Entonces, creo que es bien importante y creo que la experiencia de la pandemia nos ha permitido realmente darnos cuenta de en qué extrañamos a la escuela y en qué no extrañamos a la escuela, ¿no? En qué aspectos las familias están felices, la socialización, el intercambio con los docentes, la guía experta de los docentes, porque los padres y madres no somos profesores, ¿no? Entonces, hay elementos de la escuela que se han revalorado al no poder tenerla. Licenciada Inés, tenemos un minuto para cerrar. Gracias. Y momentos y elementos de la escuela, en cambio, que al volver han sido un shock cultural, ¿no? Entonces, yo creo que así como, o sea, digamos, mi reflexión principal va por el lado de necesitamos convertir a las escuelas en verdaderas comunidades de convivencia social, no instituciones donde la democracia casi no existe, excepto para cosas nominales como vamos a elegir al delegado tal, pero donde los estudiantes no pueden realmente cambiar las estructuras, ¿no? Ni tomar decisiones libres sobre cómo quieren aprender, qué quieren aprender, cómo van a avanzar, ¿no? Y para eso también se tiene que mirar a la sociedad de manera más amplia y pensar en cuáles son esas reglas y normas que impiden la participación plena de ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo, de nuevo, ¿no? Aquellos que no pueden ser reconocidos como ciudadanos porque tienen 2 mamás o 2 papás. Son esas reglas que nos colocan a nosotros como uno de los países más atrasados en derechos, por ejemplo, o ciudadanas madres que no pueden trabajar porque no tienen con quién dejar a sus hijos, ¿no? Combatir los discursos discriminatorios con mucha más, a nivel social y también en la escuela, con mucha más decisión, ¿no? Un país con una historia tan discriminadora y racista como la nuestra, que lo somos, porque así como tenemos esta riqueza cultural y esta maravilla de herencia cultural diversa, tenemos un arraigado, una conciencia y unos patrones de relación muy profundamente racistas y discriminadores, ¿no? Un país como este no puede, debe combatir de manera más decidida los discursos de odio y las iniciativas que buscan restringir los derechos de otras personas. Me voy a quedar aquí, pero nuevamente agradezco la invitación y lista para conversar. Gracias, licenciada Cuno, por este mensaje tan interesante. Me quedo con estas ideas que usted plantea, entre muchas, esta necesidad de preguntarnos dónde estamos, ¿no? Y hacer una interpretación real y profunda de estos elementos que en muchos casos forman parte de la riqueza de nuestra naturaleza peruana, pero también reconocer aquellos elementos que nos van alejando de este modelo de ciudadanía que queremos construir.
Y la clave, pues, es generar en la escuela una experiencia social lo más cercana posible a ese modelo de sociedad que quisiéramos alcanzar. En ese sentido, vamos planteando ya algunas preguntas porque nos vamos acercándonos al momento de cierre de este espacio y nos gustaría que al final podamos responder algunas interrogantes que están suscitándose a partir de las intervenciones. Muchas gracias. Tenemos ahora la participación de la magíster Margarita Segarra Flores. Ella es magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y bachiller de Letras y Ciencias Humanas con mención en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido directora del Centro de Documentación sobre la Mujer y coordinadora del área de Historia y Mujeres, desde donde organizó congresos y desarrolló investigaciones, bases de datos y talleres de capacitación. Sus investigaciones giran en torno a los nuevos contenidos de género que planteó la Ilustración y su expresión en la prensa y en la sociabilidad femenina colonial. La mirada de los viajeros en la independencia sobre las mujeres de Lima, las escritoras, educadoras e indigenistas de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX y la construcción del primer feminismo, entre otras temáticas. Es miembro asociado del Instituto Ribagüero de la PUC, docente de la Universidad San Ignacio de Loyola y miembro del Grupo de Investigación Sociedad, Cultura y Política en el Perú y América Latina. Actualmente se desempeña como jefa del programa Lima Lee de la Subgerencia de Educación de la Municipalidad de Lima. Magíster Segarra, cuenta usted con 10 minutos. A los 3 minutos le avisaré para que pueda usted regular el tiempo de su ponencia. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Realmente es un gusto y un honor estar participando en este congreso, en esta alianza entre la municipalidad y la UNIFE y disfrutando de los planteamientos tan valiosos acerca de qué es ciudadanía, cómo se ejerce la ciudadanía, la necesidad de ejercer la libertad para poder realmente llegar a la democracia. Yo he dejado durante este año el mundo de las clases universitarias y las investigaciones para entrar al Estado a un programa muy interesante que presenta una cara amable de ese Estado que a veces nos da tanto dolores de cabeza y frustraciones. No quiero idealizarlo, pero para mí ha sido sorprendente encontrarlo y participar en esta experiencia dentro de la Gerencia de Educación, en la jefatura de Lima Lee. Está en la diapositiva que dice Lima Lee. Sí, este programa es un programa de la Gerencia de Educación y Deportes que tiene como objetivo el fomento de la lectura, pero con una vocación democratizadora. Sabemos que somos una sociedad con un índice muy bajo de lectura, entonces se han desarrollado algunas estrategias para intentar aportar en este sentido y acercar a los distintos actores de la llamada la cadena del libro, desde la ciudadanía misma, los promotores, los autores, editoriales, gestores de bibliotecas, etcétera, a que tengan una posibilidad de incrementar este aspecto tan importante para la vida de las personas, que es tener como amigo a los libros, ¿verdad? Que muchos hemos tenido la suerte de crecer en familias lectoras con disponibilidad de libros, pero esto es realmente a estas alturas casi un privilegio. Entonces, en Lima Lee, lo que yo he encontrado cuando he entrado en febrero es 4 componentes que quieren desarrollar este fomento a la lectura. El primero es un caso como el del bibliómetro, que hay en Chile y hay en Colombia, en América Latina. Entonces hay 4 estaciones en el bibliómetro, 2 en la estación central, 1 en Matelini y 1 en Naranjal, en donde ven ustedes las fotos, atienden personas y actúan como orientadores para que las personas que van a tener un transporte en el que se pierden muchísimas horas, como bien sabemos, puedan ir leyendo, y además se presta por 7 días hasta 14. Entonces, esto ha generado, claro, la pandemia lo trajo abajo, pero miren ustedes las cifras, se está reactivando. Este año se ha tenido 3.000 nuevos usuarios, ya estamos en 20.000 usuarios en el sistema, y se están reactivando los préstamos y renovaciones, y un sistema de navegación articulado con la red de bibliotecas del Lima Lee, y tenemos que, bueno, malo que bueno, se está repuntando hacia esta vocación de que la gente tenga libros
Hay alrededor de 11.000 libros en esas 4 estaciones y lo que se ha hecho con las encuestas, lo que se ha podido mostrar es que el peruano, si tiene el libro cerca, lee. Siempre se dice los peruanos no leen, pero es que no, el 70% contestó en la encuesta que era primera vez que iba a una biblioteca. Entonces, si tiene la posibilidad de no tener que ir, tienen el mismo horario laboral las bibliotecas que las personas normalmente. Entonces, si está allí y se le da con facilidades realmente y con orientación, se lee, ¿no? Es primera vez que muchos entran a la biblioteca y hay una cuarta parte que no lee por placer, sino para avanzar, para aprender, lo cual es completamente legítimo. Y entonces hemos empezado a distinguir en las estaciones qué es lo que más piden, qué es lo que más requieren, de manera de ir precisando el perfil. Hay otra estrategia que es la red de bibliotecas. La pandemia pues generó que la red que se tenía a nivel de escuelas, distritos, ¿no? Comunidades se desplomara. Lo primero que se reactivaron fueron las bibliotecas escolares, luego más adelante las municipales, pero las comunales no. Entonces se rearmó, malo que bueno, la red y se encontró que solo sobrevivieron 2 bibliotecas comunales y que ese era el eslabón más débil porque los promotores no pudieron entrar con la pandemia. Entonces lo que se hizo fue una alianza con la DRELM, que la paso a explicar ahorita, en la que se vio que a través, son 2 elementos, la alianza con la DRELM y cómo se están gestionando ahora las bibliotecas comunales. En la alianza con la DRELM, nosotros en Lima Lee editamos y publicamos libros. Y esos libros, esas colecciones, justamente son para alimentar estas bibliotecas. Son para niños, para adolescentes, para jóvenes y adultos. Y se ha instalado un curso, un programa de fortalecimiento de capacidades para los docentes, con 10 módulos, en donde se dan capacitaciones virtuales con especialistas, Belio Cabrejos, Bel Santos, Anel Pérez, Manuel Hanan Díaz, etcétera, de alto nivel en cómo incentivar, cómo convertir a nuestros hijos, a nuestros niños en seres de lectura, con qué estrategias, desde la familia, desde la escuela, desde la comunidad. Y lo interesante es que se articula con la dirección regional para que haya un monitoreo y una evaluación de la participación de los docentes, que finalmente es un programa que se certifica. En la red también se ha hecho un piloto para ver qué pasa con las bibliotecas comunales, que más que bibliotecas son espacios de lectura. Pues se trató de mostrar a los niños y a sus padres que cuando se les lleva con libros atractivos, con imágenes, álbumes, sistemas móviles quizá, los niños leen, decodifican, leen la narrativa de la imagen, están leyendo. No saben leer aún, pero están decodificando. Y entonces se les está fomentando, formando a los padres para que entiendan cómo pueden apoyar y aportar con sus canciones, sus nanas, sus lectura de cuentos, a que estos niños cuando crezcan ya sean seres lectores y que tengan toda la inmensa posibilidad que viene con ello. Esto, al ver que la pandemia había roto la relación con las bibliotecas comunales, nos hizo reflexionar que lo que se tiene que trabajar son casas vivas, en donde hayan ollas comunes, en donde hayan colegios cerca y que se capacite a los mismos vecinos para que no sea el promotor que viene de fuera, sino que sean ellos mismos conscientes de que es el futuro de su comunidad, son sus niños y que los apoyen a ser seres de lectura. Entonces se les está capacitando y esta capacitación ha llegado a la feria que fue en septiembre. Y en la feria se ha inaugurado, se han implementado 25 nuevas bibliotecas comunales que están siendo capacitadas con esa lógica, que sean los mismos padres los que descubran lo que pueden llegar a ser sus hijos. Hay algunos pilotos también, por ejemplo, en el albergue Arauz con adultos mayores, con el sistema de voluntarios que tiene la municipalidad y que tiene el Lima Lee, y con el apoyo de la Casa de Literatura y sus abuelos cuentacuentos. Tratar de que estas personas adultas mayores, a veces muy deterioradas, recuperen con ejercicios del hilo de la memoria sus propias historias personales y algunos lleguen a ser abuelos cuentacuentos para otras personas. Edición y publicación es la estrategia que, como les decía, selecciona y publica libros peruanos y internacionales. En la última de las colecciones
Se sacaron 150.000 libros, realmente variado para distintas edades. No son ediciones de lujos, pero es una gran cantidad que hemos hecho llegar pues, a las escuelas, municipios, bibliotecas comunales, al INPE. Yo he tenido la suerte de ver en diversos penales cómo representaban obras narrativas y poesía, las convertían los internos, lo convertían en obras de teatro, muy diferentes según el tipo de instituto penitenciario, bien importante, la verdad. En la campaña Libros que nos hacen libres. Entonces, bueno, la pandemia significó que se parara un poco esto de sacar más libros, y lo que se pasó es a la biblioteca digital, que esto es a junio, pero ahorita tiene casi 900 libros y se ha pasado el 1.000.000 de descargas. Entonces se descarga desde la página de la municipalidad y desde el bibliometro. Y entonces se busca que lleguen, y realmente las descargas dan cuenta de ese interés por la lectura. Es tenerlo a la mano, democratizar su acceso. Y en proyectos especiales, esta campaña que les mencionaba, que trabaja con penales, Aranguita, Piedras Gordas, Sarita Colonia, Castro, llevando los libros y haciendo trabajo de mediación cultural, incentivándolos a que los representen, a que hagan talleres de libro cartonero. Se forma también a los voluntarios en mediación lectora. Y se hacen estos festivales, ya varios años que se han hecho, de libro cartonero, y los concursos que se hacen con escolares. Se han hecho también ferias itinerantes, poniendo stands de libros en alianza con el Fondo de Cultura Económica en plazas de la ciudad, tratando de que el fomento de la lectura vaya a espacios abiertos, ¿no? Así como el bibliometro era encontrártelos en el transporte público, el otro en las bibliotecas. Esta es un poquito abordar los espacios públicos y ofrecer lecturas. Y finalmente, quizá la actividad más grande que se hace en el programa es la Feria Metropolitana Internacional, que acaba de terminar. Se hace en el Parque de la Exposición, y hay 120 stands, 40 de ellos se entregaron gratuitamente a editoriales independientes para que reactiven este grupo tan golpeado por la pandemia, reactiven este mundo editorial, y se hicieron como más de 300 actividades culturales y educativas. Los ejes eran conmemorar el centenario de Trilce, reflexionar sobre el tema educativo, el retorno a clases, en qué condiciones se hacía, y valorar la biodiversidad y multiculturalidad amazónica. Casi 45.000 personas nos visitaron, con 300 actividades que tuvo su público, entre ellos miles de escolares y docentes, porque se articuló mucho con los colegios del Centro Histórico de Lima en la campaña Ven con tu cole. Hubo meses de preparación, y como nosotros no cobramos por ir a la feria ni cobramos por los stands, lo que pedimos fue que implementaran mesas, sillas, estantes y libros, 25 bibliotecas comunales y 63 bibliotecas escolares. Ese fue el subproducto de nuestra feria, y es una búsqueda que se hace para acercar y para que la ciudadanía en Lima, sobre todo, pueda llegar a crecer y hacerse de un público lector, que creo que de todas maneras es muy importante para ejercer sus derechos. Entonces, una persona que puede llegar a leer distinta variedad de cosas, tiene la libertad de escoger qué le interesa, qué le conviene, escuchar charlas, conferencias. Está cerca de un mundo educativo y cultural que le hace un bien personal, lo hace más libre y le permite tomar mejor sus opciones de mayor libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que con esta última ponencia de la magíster Margarita Segarra estamos cerrando este bloque de intervenciones en torno a una educación para la ciudadanía plena, para ese buen vivir que queremos alcanzar los peruanos, buscando el desarrollo de una democracia basada en los derechos y deberes, esta necesidad de gestionar un perfil ciudadano que esté sustentado en un compromiso firme, en una alianza transparente y real entre la escuela, la familia y la sociedad, que solo puede ser alcanzada si es que tenemos un Estado gestor, un Estado
regulador, pero también un Estado modelo, ¿no? Un Estado que pueda dar evidencia de un comportamiento y un compromiso ético por la ciudadanía. Y finalmente, con el aporte de la licenciada, del magíster Margarita, pues podemos terminar diciendo que un ciudadano que lee es un ciudadano dispuesto a prepararse y ejercitarse para una ciudadanía plena. Muchísimas gracias a nuestros ponentes y en este momento doy pase a la magíster Mariela Mendoza Carrasco, quien va a tener a su cargo la conducción del cierre de nuestro programa. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Consuelo. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar pase a la segunda parte de la tarde del día de hoy. A continuación tenemos, bueno, ante todo damos muchas gracias a todos los ponentes que han antecedido y han sido días de encuentro y de reflexión, ¿no? De trabajo juntos con una mejor educación en diferentes niveles. Y es pertinente destacar las lecciones aprendidas en estos días, ¿no? Sobre todo en estos 2 días de gran aprendizaje. Para ello contaremos con la presencia de Doris Renata Teodori de la Puente, subgerenta de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y el magíster Rafael de la Piedra Seminario, jefe del equipo de proyectos especiales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ambos miembros del comité organizador del Congreso. Dejo entonces la palabra a la siguientes presentadores de las ponencias en el tema y les doy la palabra a ambos. Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Efectivamente es muy importante dar las conclusiones de manera muy específica y muy concreta para poder concluir estos 2 importantes días de este Congreso Internacional de Educación, repensando la educación, lecciones aprendidas después de la pandemia. Tenemos que remitirnos al acto inaugural tan importante y del cual se destacó la importancia entre la academia, que en este día y en esta jornada ha estado representada por la Universidad UNIFE, una universidad de tanto prestigio, y la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de su Gerencia de Educación y Deportes. Señalar que nuestra rectora, la doctora Victoria García, destacó la importancia que tiene esa articulación, esa responsabilidad social entre la Universidad UNIFE y los gobiernos locales. Destacar también como segundo punto, nuestro alcalde, el arquitecto Miguel Romero Sotelo, señaló la fundamental y el rol que cumple la Municipalidad Metropolitana de Lima con 10 millones de habitantes, de qué manera tiene gran potencialidad. Somos una de las pocas capitales que está frente al mar, pero tenemos 3 graves problemas que hacen que nuestra ciudad se enfrente cada día. La primera, la informalidad, que se da en diversos aspectos. La escuela, la institución educativa, el sistema educativo peruano, diríamos que es un sistema formal y que justamente cuanto más se desarrolle su ética, se desarrolle su calidad, vamos a tener una institución sólida. Luego también señaló como muy grave, aparte de la informalidad, también señaló como muy grave todo el tema de lo que significa la desigualdad económica, el que existan asentamientos humanos en los cuales se carece de agua, se carece de luz, y esa brecha económica hay que cerrarla. Como tercer punto, muy importante también, erradicar la corrupción, otro mal que aqueja a las instituciones. Pero justamente reconoció y valoró la importancia que tiene la educación en sus 3 sistemas: el sistema de la educación básica regular,
el sistema de educación básica alternativa y la educación básica especial. Entonces, luego tuvimos en el acto inaugural a la doctora María Amelia Palacios Vallejo. Ella justamente sustentó el valor que tiene el proyecto educativo nacional, que justamente nos lleva a potenciar una educación al año 2036. Es decir, un proyecto educativo nacional que es un órgano rector que debe, digamos, superar gobiernos, superar gestiones gubernamentales y también municipales. Y entonces la importancia también de tener un proyecto educativo municipal. Entonces, la doctora María Amelia Palacios también señaló que estamos frente a un nuevo paradigma económico. Entonces, luego podemos señalar la importancia que tuvieron las conferencias magistrales, como la del señor Guillermo Molinari, que también recalcó la importancia de los actores y de la participación de esos actores en la educación, los padres de familia, los docentes, los alumnos, los administrativos, y las grandes dificultades que el sistema educativo, por su experiencia, por haber sido viceministro, el doctor Guillermo Molinari, nos presentaba. Luego, podemos señalar también que la importancia de una conferencia magistral de la doctora Rosa María Torres Hernández, de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Entonces, es decir, la problemática de este nuevo paradigma al cual nos enfrentamos es sumamente valioso. Es un paradigma que justamente determinó que la pandemia justamente pusiera el eje en una modalidad, digamos, tanto lo que llamaríamos actualmente semipresencial. Durante la pandemia fue remota y obligó al sistema educativo peruano a reformularse. También a las municipalidades, a nuestra gerencia de educación y deportes, activar toda su potencialidad y todos sus recursos para una educación a distancia. Pero entonces nos preguntamos todos, ¿volvemos entonces a un sistema anterior? No, estamos ante un nuevo paradigma en la cual la semipresencialidad es fundamental. Entonces, esta semipresencialidad fue muy bien desarrollada por la mesa Currículo y Gestión, con especialistas muy destacados como Lorena Medina, como Luis Alberto Quintanilla, como Gloria María Saldaña y por la doctora Carmen Rosa Coloma. Fundamental esta mesa con como moderador el señor Pedro González. El currículo oculto que existe como el currículum que establece el sistema educativo peruano, la importancia que tiene estos aprendizajes en los cuales se busca justamente esta calidad y equidad educativa. Luego, como segunda mesa fundamental, y justamente el comité organizador lo planteó, salud y educación. Salud y educación estuvo regido por 3 ejes. Durante la pandemia se vio la importancia que tenía la salud para todos los estudiantes, para los docentes, pero se recalcó mucho la salud emocional, socioemocional. Como segundo eje, respecto a la salud, se vio la necesidad de darnos cuenta que habían carencias, que los estudiantes sufrían en sus hogares de muchas problemáticas, especialmente en los sectores con menores recursos. Pero también como los padres, dada la problemática, se tenían que en el hogar hacer cargo de los estudiantes. Entonces, al estar en el hogar tantas horas, padres e hijos, se determinaron nuevos roles. Los hogares también se convirtieron en escuelas. Estos 3 ejes, esos 3 temas que se desarrollaron a profundidad, se hicieron con especialistas de gran nivel, como el señor Luis Sobrino Chunga, que dio una importante conferencia, el señor Alfonso Uchiquén, César Manuel Bazán, siendo la moderadora la señora Nancy Virueta.
esta mesa de salud y educación ha dejado, yo creo, también una profunda huella. Luego tenemos un tema fundamental que se ha dicho que es un tema transversal. El tercer eje, el de la interculturalidad y la inclusión, que justamente la podemos vincular con la última mesa de ciudadanía. Como somos un país con una diversidad sumamente rica, cómo tenemos que desarrollarlos con diversas lenguas, con diversos espacios socioeconómicos y con una diversidad, digamos, de roles familiares, y todo esto lo desarrolló muy importante las conferencias de María Trinidad Rodríguez. Ella desde la escuela, República Argentina, también desde España, de la Universidad de Salamanca, Víctor Ventosa, que nos habla de una nueva didáctica de la ciudadanía. Para esta nueva interculturalidad y esta importancia de la inclusión, tenemos que aprender. O sea, es decir, la escuela, el hogar, nos tiene que justamente, con el ejemplo, como también lo ha dicho el regidor Nakamura, importantísimo, realmente el ejemplo. Por último, también Marcos Garfias Dávila, de la Universidad de San Marcos, con Ana María Adiosola León en esta importantísima mesa. Y ya realmente también con Mariela Mendoza Carrasco, como moderador, tuvimos como moderador, entonces, al señor Rafael de la Piedra. Luego, para terminar el día jueves, tenemos las importantes experiencias de cambio que se dieron desde Villa María de Ensuyala, Piura. Y luego tuvimos una mesa muy importante, una mesa muy rica, porque era reflexiones sobre la educación. ¿De qué manera? De una manera libre, la señora Magali Robalino, es jefa de la oficina de UNESCO en Perú, con Miguel Gerardo Inga, de la Universidad de San Marcos, Miriam Ponce Vértiz, gerente de Miral Consultora, teniendo como moderadora a Consuelo Cosío, se dio la importancia justamente de ver la problemática educativa como multidisciplinar, el fenómeno educativo como social, en lo cual lo económico, lo cultural y lo social juegan un rol muy importante. Así se finalizó el primer día. Hoy, viernes 7 de octubre, hemos tenido una importante conferencia de la doctora Yolanda Heredia Escorza del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y también una mesa sumamente rica, iniciativas educativas innovadoras. La doctora Heredia nos da riquísimas, importantísimas ideas sobre lo que significa repensar la educación. México y Perú son países sumamente, digamos, afines. Entonces, tener proyectos internacionales también como el doctor Víctor Ventosa de España y de México nos permite tener una visión de que la problemática es común, pero también diferenciada. Luego tuvimos como muy importante el planteamiento de una ciudad humanizada, una ciudad poética, a través del regidor Florentino Díaz Ahumada, en la cual poética como poiesis, como creación. Qué importante promover la creatividad, las inteligencias múltiples, las escuelas creativas, también la sabiduría del doctor Picón, como habiendo sido ex ministro, también nos plantea una educación también dando importancia a los adultos, la educación para toda la vida. Luego tenemos también al señor Iván Castillo Plácido, a don Paul Neira, que nos señalan la importancia que tiene realmente innovar en la educación. No solamente con nuevas tecnologías, innovar de diversas maneras, que también desarrollemos en los emprendimientos. Esta mesa estuvo dirigida muy certeramente por el señor Rafael de la Piedra. Luego, realmente tenemos importantes experiencias educativas, una visión desde la gestión municipal importantísima, por el señor Christopher Cesarich. También las conferencias y las experiencias de cambio tan importantes. Y hemos culminado
con realmente una mesa fundamental, que es el cierre, que es ciudadanía y educación, tan importante para nuestro país y para nuestra ciudad. Justamente se plantea para nuestra ciudad de Lima el eje, el ser humano, y toda la municipalidad trabaja para servir al ser humano. Entonces, hemos podido escuchar a personas tan valiosas como el señor Elío Caña, importantísimo, porque él como presidente del Colegio de Profesores nos habla sobre la ética tan importante. El regidor Gustavo Nakamura, gran conocedor también, que reitero, nos habla sobre el ejemplo fundamental y también el desarrollar buenas prácticas en el proceso de toda la vida. Luego hemos tenido a la representante del Consejo Nacional de Educación, justamente la representante frente a la municipalidad, Inés Udó. Ella se preocupa mucho de todo aquello que no son derechos, es decir, la ciudadanía, como la inclusión, la importancia de los derechos humanos es transversal a toda la propuesta y a este nuevo paradigma. Derechos de todo nivel. Es decir, y justamente atacar todo aquello que va contra el derecho humano, el bullying, la falta de respeto en todos aspectos. Entonces, es algo que le compete a la formación de docentes, como también justamente a los que lideran la educación y también a los que la plantean. Entonces, como luego la doctora Margarita Segarra también nos planteó la importancia de la lectura, es decir, la base, y dio el ejemplo de un programa de la municipalidad Lima Lee, en el cual, como muchos de sus programas de la Subgerencia de Educación y de la Gerencia de Educación y Deportes, porque educación y deporte muy importantes y todas las gerencias trabajan para una misma finalidad, que es servir al ciudadano en este desarrollo educativo formativo. Eso estuvo moderado por la señora Mariela Mendoza Carrasco. Entonces, para culminar y cumplir con el tiempo para mí asignado, deseo agradecer la confianza depositada por nuestro gerente Christopher Cesevich y también por la rectora, la doctora Victoria García, en poder haber hecho esta alianza. Pero cómo nos quedan, como diría Sócrates, muchas preguntas. A pesar de tantas reflexiones que van a estar expuestas y podemos verlas en nuestras redes de Lima Educación y en la red de la Universidad Femenina de los Sagrados Corazones, UNIRFE, entonces podremos de una manera analizar más en detalle, poder degustar y poder compartir y difundir estas valiosas ideas de este Congreso que, como su nombre lo dice, no están las respuestas cerradas, son pensamientos, son reflexiones frente a un momento fundamental, a este nuevo paradigma que se enfrenta no solo al Perú, Latinoamérica y el mundo entero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora Teodori, por su participación. Y es un momento de presentar al magíster Rafael de la Piedra Seminario, quien presentará las conclusiones del Congreso. Adelante, magíster de la Piedra, le damos la palabra. ¿Qué tal? ¿Ahora sí? ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Se me escucha perfectamente? Sí. Perfecto. Muy bien. Adelante, doctor. Yo quisiera simplemente, el recorrido que ha hecho la magíster, la maestra Renata Teodori ha sido una visión en conjunto de lo que ha sido el Congreso. El Congreso ha tenido muchos meses de reflexión. Yo quería dar simplemente algunas pinceladas. Y ciertamente la pandemia nos cambió la visión de lo que nosotros entendíamos por la educación. Por eso el título del Congreso ya de por sí nos habla muchísimo, repensando la educación desde la propia experiencia que hemos vivido en estos 2 o 3 años, experiencia que nos ha hecho reflexionar sobre la praxis, sobre cómo actuar o cómo responder en este nuevo contexto de los recursos que se contaban y desde las habilidades que se tenían, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, Paul Neira nos hablaba de
de las fortalezas y las debilidades que han aparecido, que se han visibilizado a partir de la pandemia. No podemos negar, pues, que han sido 2 o 3 años de aprendizaje, de cambios, quizás de un guión no declarado, pero sí de un guión compartido. Todos queríamos colaborar de manera colaborativa, queríamos poner lo mejor de nosotros. Un gran amigo mío, historiador, decía que la guerra con Chile, ¿no?, hizo que se mostrase lo mejor y lo peor que tenía el Perú. Y creo que la pandemia ha mostrado lo mejor y lo peor que tenía cada uno, de diversas maneras. Y creo que a nivel de educación, salud y economía, fueron las 3 áreas que se fueron las más golpeadas en estos últimos 2 años que hemos vivido. Pues bien, solamente esta visión en conjunto, donde hemos visto en este Congreso, y ahí la experiencia tan interesante de unir toda la gestión municipal, hemos tenido al alcalde, el gerente de educación, la subgerente de educación, también entre nosotros, las reflexiones, hemos tenido también algunas autoridades, los regidores, etcétera, etcétera, pero también hemos tenido la experiencia de autoridades extremadamente identificadas con su trabajo a nivel educativo, ¿no? Comenzando aquí, de la casa de la UNIFE, entre otros invitados nacionales y extranjeros. Testimonio de ello han sido, pues, las experiencias, por ejemplo, en la zona rural con la maestra Carmen y la maestra Heredia, desde el TEC de Monterrey. También hemos tenido experiencias desde el interior de nuestro Perú querido, profundo, con Waldir Vázquez en la mañana. Temas y compromisos pendientes en los países de nuestra región, pues la inclusión, la atención, la diversidad, la calidad educativa, siguen siendo esos ejes que movilizan a los diversos sectores e instituciones para proponer acciones innovadoras desde la propia investigación. Ahora, no debemos de perder un poco esos ejes fundamentales que ya estaban tratados en el Proyecto Educativo Nacional, el PEN 2036. Me parece importante colocarlos, simplemente enunciarlos. La vida ciudadana, número 1. La inclusión y la equidad, número 2. Número 3, la vida activa y emocionalmente saludable, la vida emocional, que ha sido extremadamente golpeada en estos años. 4, labores productivas, sostenibles, la prosperidad. ¿Para qué educamos en el fondo? ¿Qué estamos buscando? No basta con un enunciado bello y bonito, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, número 4. Buscamos una educación inclusiva, equitativa, de calidad, llena de oportunidades donde se puedan transmitir aprendizaje, pero que lleguen a la vida. Uno de mis profesores de la maestría de educación decía que estamos viviendo una especie de tsunami de palabras. Son palabras muy bonitas, cargadas, a veces de poco sentido. ¿Y qué queremos? Una vez en un congreso, y me salgo de un poco de las conclusiones, pero les comparto mi experiencia como educador, en un congreso en México, un maestro ya de muchos años decía, ¿cuál es la finalidad de la educación? Dijo, para que seamos libres y felices. Y se acabó. ¿Qué buscamos? Ciudadanos que sean felices, comprometidos con su entorno, ciudadanos que puedan expresarse, ciudadanos que puedan encontrar su espacio. Y la pandemia ha mostrado estas nuevas formas de comunicación. A veces estos errores técnicos pues, han sido el día a día, ¿no? Nuestros dolores de cabeza como profesores, como gestores, como miembros de una gerencia de educación, de deportes, etcétera, 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 gestión pública, privada. Ha sido lo cotidiano. ¿Y qué hemos tenido? Ansiedad, estrés, depresión, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hemos comenzado a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrarnos quiénes somos. Y de ahí tenemos que responder desde lo que somos a los desafíos que tenemos por delante. Y la educación no puede ser la misma. La educación venía en un cambio o una crisis. Ojo, la crisis son los cambios que están en un proceso. La crisis de la adolescencia, ¿qué cosa es? Es un cambio entre una persona humana que está desarrollándose. Las crisis no son malas, no hay que tener miedo a la palabra crisis. Y hemos vivido una crisis en la educación, no queríamos verla. Y la pandemia, ¿qué ha hecho? La ha visibilizado. Fortalezas y debilidades, experiencias hermosísimas que hemos vivido todos en la pandemia, y experiencias muy crudas también y dolorosas. Las normas nacionales e internacionales priorizan a la educación como un instrumento pues, de desarrollo integral del ser humano. ¿La transmisión de qué?
de valores, de salud emocional, desarrollo urbano, económico, cambio social, etc. Todos sabemos eso, ¿no? Y todos creemos en eso, no estaríamos en este Congreso Internacional. Las investigaciones nos permiten descubrir ese conocimiento, y ese conocimiento que nos ha salvado a la humanidad. Angela Merkel decía que esto es parecido a lo que se vivió en la Alemania en la posguerra, sí, pero a nivel mundial. Una segunda guerra mundial ha sido la pandemia. Y tenemos que tomar conciencia de eso. Y la tecnología aplicada, la razón la razón humana, nos ayudó a salir mediante las vacunas de esta situación. No nos olvidemos de lo que hemos vivido. Yo temo, ya de manera personal, que digamos, sí, fue una experiencia, ¿te acuerdas en la pandemia cuando nos poníamos mascarilla, cuando nos teníamos que desinfectar? No es solamente eso. La pandemia nos ha ayudado a ser mejores seres humanos. Creo que esa es la gran lección que debemos sacar de todo esto. Hoy la investigación formativa, la investigación en la acción se ha convertido en estrategias para generar mejoras en el aula, ¿no? Estas pantallas y todos estos problemas que tenemos a nivel de estas comunicaciones no sustituyen el abrazo, no sustituyen la relación maestro-alumno, profesor-alumno. Todos hemos extrañado la compañía. ¿Por qué? Porque es parte de la propia naturaleza humana. Por eso es necesario que estas experiencias no pasen en vano. Creo que esto ha sido un resumen, y disculpen que he colocado muchas cuestiones personales, pero hablar sobre la educación es hablar de la cosa más bella que existe en el ser humano, que es el transmitir. Nunca dejamos de aprender. El día que dejamos de aprender y que decimos, ya lo sé todo, en verdad, comienzas a envejecer. Y creo que todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Magíster de la Piedra, lo manifestado con esta reflexión tan enriquecedora. Demuestra que estos 2 días nos han permitido cómo evaluar el presente para proyectarnos hacia el futuro con el único propósito de que nuestros estudiantes logren la ciudadanía plena, ¿no? Y bueno, como siguiente panelista, siguiente ponente, tenemos al señor Christopher Cesevich Arriaga, gerente de Educación y Deporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que nos va a transmitir un mensaje de reflexión. Le damos la palabra al señor Christopher Cesevich. Muy buenas tardes con todos ustedes, maestros y maestras, y tomo las últimas palabras de Rafael, las cuales me parecen muy interesantes. La educación es lo más lindo de la vida. Es un regalo que nos ha dado Dios y es importante, yo creo, que pensemos y que reflexionemos al respecto. Quiero, en estas ya palabras finales, entiendo, de nuestro primer Congreso Internacional, quiero agradecer a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, en la calidad de su rectora, la doctora Victoria García, por el gran apoyo y el habernos permitido junto a ellos el poder hacer realidad este primer congreso. Este congreso nace desde la visión conjunta que tuvimos de unir las experiencias desde un enfoque público con el enfoque con el sector privado, ¿no? Y en esa línea poder visionar diversas rutas que de alguna manera se han dado en base a la experiencia que hemos tenido los últimos 3 años en un escenario de pandemia, ¿no? Es importante, han sido importantes estos 2 días en donde hemos podido generar este espacio para profundizar en diversas experiencias y también el poder analizar cuáles son los desafíos actuales que estamos viviendo y cuáles son los desafíos que tenemos que cumplir.
es muy importante también el no dejar de lado el reflexionar sobre diversos aspectos relacionados a la innovación, la inclusión, la diversidad, la calidad educativa, valores muy importantes. Y también, lo importante también, algunos aspectos tratados en diversas mesas de trabajo, como la salud emocional, temas relacionados al cambio social, al desarrollo urbano, al cambio económico también, y otros diversos aspectos que han sido de alguna manera y que están ligados y que influyen directamente en estos procesos y en el proceso, se podría decir, educativo de cualquier ciudadano. Quiero también agradecer a los diversos panelistas, ponentes nacionales e internacionales, a las autoridades como regidores, funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quienes nos han acompañado, generando también reflexiones, aportes desde la experiencia, del lado que nos toca, que es el sector público. Agradecer también a nuestro alcalde, el arquitecto Miguel Romero Sotelo, quien estuvo inaugurando el Congreso el día de ayer, y de quien de alguna manera traigo también el saludo y desea de alguna manera también que las conclusiones que se reflejen en estos días que hemos tenido de congresos, de alguna manera, puedan también ser compartidas y divulgadas en la academia, como bien lo mencionaba la doctora Teodori, lo cual es muy importante también porque esto no se cierra, sino con este congreso estamos dejando huella, y la idea es que sobre estas reflexiones se puedan también a futuro, todos los que trabajamos en educación, desde el lado que nos toque, desde el sector privado, desde el sector público, podamos nuevamente, y usando un poco las palabras y el título de nuestro congreso, seguir repensando la educación. Muchísimas gracias a todos los que hicieron también posible ya desde bambalinas atrás el congreso, al equipo dirigido por el magíster Rafael de la Piedra, por la doctora Teodori, los jefes de los diversos programas de la Sugerencia de Educaciones, quienes también han estado apoyando y dirigiendo todas las mesas de trabajo. No tengo más que decir, desearles lo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Christopher Cesevich Arriaga, por sus gentiles palabras y agradecimientos y reconocimientos. Y ahora le damos pase a, finalmente, para terminar, tenemos la presencia de la magíster Mónica Escalante Rivera, quien declarará clausurado el Congreso Internacional de Educación, repensando la educación, lecciones aprendidas desde la pandemia. Adelante, Mónica Escalante Rivera, con sus palabras. Muchas gracias, Mariela. Muy bien, en primer lugar, mi deseo es expresar mi agradecimiento a las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima y al equipo UNIFE por habernos permitido trabajar como aliados en la concreción de este hermoso proyecto, nuestro Congreso. En estos días hemos podido escuchar a los diferentes actores que trabajan por la educación, la academia, los organismos gubernamentales, instituciones públicas y privadas, a los maestros, que son la razón de ser de los centros de formación, y a quienes formamos a maestros. El discurso se ha centrado en la necesidad de seguir pensando sobre cómo mejorar los procesos formativos y en que el maestro no cesa de explorar metodologías y recursos, no cesa de experimentar en su aula prácticas pedagógicas que aseguren aprendizajes significativos. La pandemia fue inevitable.
Si bien nos trajo incertidumbre y ha afectado la salud de la población, también fue una oportunidad para el ejercicio de una práctica reflexiva que ha generado formas de intervención en un contexto jamás imaginado. Gracias a nuestros brillantes expositores de la academia y del sector de educación, y a ustedes, quienes nos han acompañado en estos días. Nuestro compromiso como instituciones humanistas, en este caso, nos compromete a seguir trabajando por la educación. Gracias a nuestros brillantes expositores, como bien lo han manifestado. Nuestro compromiso como instituciones humanistas es seguir haciendo esfuerzos porque la educación llegue a cada niño y a cada niña. Finalmente, me corresponde declarar clausurado el Congreso Internacional de Educación, repensando la educación, lecciones aprendidas desde la pandemia. Muchas gracias y muy buenas tardes.